Bueno, como siempre, premiando a los puntuales, vamos a iniciar nuestra tutoría del día de hoy. Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a mirar entonces qué tenemos para esta semana. Según nuestro plan de gestión académica, ya terminamos la unidad número 1. Perdón, voy a darle entrada a quienes están ahí en la sala. Omar, ¿cómo estás? Profe, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Ya íbamos a iniciar. ¿Están viendo mi pantalla? Señora, Ok. Entonces, les decía que terminamos ya la unidad número 1, donde habla de todos los conceptos generales que tienen que ver con la formulación de los proyectos, definir exactamente cuál es la idea a desarrollar para poder solucionar una problemática en cuestión. Esta primera etapa debe responder a ese qué vamos a hacer, mientras que en esta segunda etapa, donde iniciamos en esta semana número 3, la unidad 2, que se llama los estudios de evaluación. En esos estudios de evaluación, entonces, vamos a responder a cada uno de esas actividades, a cada uno de esos procesos que tendrán que ver con esa idea que seleccionamos. Dentro del módulo de estudio, tenemos que la unidad número 2 entonces contiene esos estudios de evaluación para usted poder verdaderamente determinar si esa idea es viable, si esa formulación de ese proyecto vale la pena continuar con ella. Entonces nos corresponde realizar esos estudios de evaluación, y esos estudios nos darán entonces, nos determinarán la viabilidad verdadera del proyecto. Dentro de esos estudios de evaluación, entonces, los principales que vamos a encontrar son ese estudio de mercado, que es aquel que nos va a determinar todo lo relacionado con el nicho de mercado, todo lo que es su comportamiento con nuestro mercado objetivo, cuál es nuestro producto o servicio, analizar exactamente quién es ese nicho de mercado y si verdaderamente la demanda de él. Ahí en ese estudio de mercado vamos a analizar si verdaderamente estoy siendo objetivo, si estoy ofreciendo un producto o un servicio que verdaderamente está acorde a ese público objetivo. Nada me gano yo con determinar que voy a desarrollar un producto, que voy a desarrollar un servicio, pero cuando voy a analizar, voy a preguntarle a mi mercado objetivo a través de un instrumento que puede ser una encuesta, si le interesa verdaderamente mi producto, y el 90% dice que no. Y yo tercamente sigo insistiendo que sí. Entonces, precisamente ese estudio de mercado, eso es lo que nos va a arrojar si verdaderamente mi público objetivo, mi mercado objetivo, verdaderamente va a aprobar mi producto o servicio. ¿Quién es mi público objetivo? ¿Quién es mi mercado objetivo? ¿Qué características tiene? Para poder analizar y poder determinar, listo, si este es mi mercado objetivo, también hay otros competidores, hay otras personas que están ofreciendo este mismo producto, este mismo servicio. De ahí entonces que yo genere estrategias diferenciadoras y yo pueda captar mucho mejor a ese mercado objetivo. Entonces, dentro de esos estudios de evaluación, el primero tendrá que ver con ese proceso que
encarna a todo lo que es ese público objetivo, ese estudio de mercado. Cuando yo ya valido si verdaderamente mi mercado objetivo aprueba mi producto, aprueba mi servicio, entonces ya puedo continuar, ya puedo proceder, listo. Ya el estudio de soporte tendrá que ver con esa infraestructura, con esos materiales, con esa ubicación, si es un producto que yo voy a fabricar, con ese proceso de fabricación, con ese proceso de desarrollo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a llevar a cabo, si necesita toda una infraestructura organizacional, en todo lo que tiene que ver con sus aspectos legales también, si ese proceso de producción afectaría el medio ambiente o no, pues entonces de qué forma nosotros contribuiríamos para que generáramos estrategias de que no afectara el medio ambiente y todo lo natural. Eso tiene que ver entonces con el estudio de soporte. Pero cuando llevo a cabo un estudio de soporte, cuando verdaderamente el estudio de mercado, su resultado fue viable, que verdaderamente vale la pena llevar a cabo el producto o servicio, porque cuando desde el principio, desde que estoy haciendo el estudio de mercado, ya definimos que nuestro mercado objetivo no aprueba nuestra propuesta, ¿para qué sigo con lo demás si estaría perdiendo el tiempo? El estudio de soporte lo hago cuando ya arrojó muy buen resultado el estudio de mercado y continúo entonces con todo ese proceso. El tercer estudio, que realmente no es un tercero único, sino que también va apoyado de un proceso que hoy en día tiene que ver con procesos de calidad, y es el análisis de riesgo. Me gustaría primero indagar con ustedes qué saben de riesgos, qué conocen, qué es un riesgo para ustedes. Cuéntenme a ver. ¿Qué opina Luis Carlos? ¿Qué es un riesgo? La verdad, profe, no, no, no la tengo clara. Ok. Omar, ayúdanos. Para ti, ¿qué sería un riesgo? Buenas noches, profe. Pues en el mercado hay muchos tipos de riesgos y amenazas. Por ejemplo, un riesgo muy fácil en el mercado como comercial puede ser el número de aliados que uno se focalice, porque uno debe tener una rama de aliados bastante amplia, porque si el mercado se generaliza en dos o tres aliados principalmente, el día que uno o dos aliados cierre o se quiebre, pues el mercado va a Ahí, caer ahí altísimamente. quedé afectada, ahí quedé Sí, afectada ya porque como uno empresa, tiene que mirar correcto. el rango de cada aliado, que fue porcentaje de facturación o ingresos da la empresa de uno con cada aliado. Y si un aliado, por ejemplo, digámosle que aliado, si una empresa factura 1.000 millones y ese aliado le facturan 250 millones y una empresa tiene 10, resulta que ese aliado es el más importante para la compañía. Para mí es una amenaza y hay muchos otros tipos de amenazas eh, para las empresas. Correcto, muy bien. Luis Carlos, en general, un riesgo es absolutamente dificultades, problemas, situaciones que se pueden presentar y que pueden hacer que mi proyecto fracase. Son amenazas. Entonces, a nivel de calidad, uno de los aspectos fundamentales que debemos tener presente es el análisis de riesgos. Y por eso mire que esta unidad se encarga de evaluar procesos de evaluación desde diferentes frentes, con el fin de garantizar absolutamente la viabilidad del proyecto. Entonces, la última etapa de estos estudios tiene que ver con la evaluación financiera, y es esa
viabilidad económica, si verdaderamente contamos con todo lo que tiene que ver con los ingresos, con los egresos que proyecta toda la propuesta, para ver si verdaderamente el producir ese producto o servicio, el fabricar ese producto o servicio, verdaderamente le genera unos ingresos a la empresa. Recuerden que yo no puedo comprar huevos para vender huevos, ¿cierto? Asimismo es un proyecto que verdaderamente o que financieramente sí va a ser viable, sí nos va a dar un soporte verdadero y que va a generar unos ingresos y unos excedentes. Entonces, haremos esa viabilidad, ese análisis financiero desde todo punto de vista para poder analizar si verdaderamente vale la pena continuar con el desarrollo del proyecto. Puede que, miren, el estudio de mercado nos arrojó aspectos positivos, el estudio de soporte también nos dio la posibilidad de que generáramos toda una infraestructura y que verdaderamente valía la pena, pero puede que al final, cuando hacemos el estudio financiero, no va a generar beneficios suficientes o que valgan la pena para el proyecto. Entonces, mire la de que todos tres son importantes, pero así aparezca en este momento, en el último cuadrito, el análisis de riesgo realmente no es en esa última parte. En todo el proyecto yo tengo que estar identificando cuáles son los posibles riesgos que van a poner en peligro cada una de las etapas del desarrollo de todo el proyecto, sea cuando lo estoy formulando, sea cuando lo estoy haciendo los estudios de evaluación, o sea cuando ya lo estoy ejecutando. Absolutamente en todas esas fases debo hacer un proceso de planificación donde identifique cuáles son los posibles riesgos que podrían poner en peligro el desarrollo de mi proyecto. Y lo más fundamental es no solo que yo pueda identificar los riesgos, las dificultades, sino que lo más impactante en el análisis de riesgos es que yo tenga la posibilidad de generar planes de acción por si se materializa un riesgo, de qué forma entonces yo puedo subsanarlo completamente o mitigarlo en un alto porcentaje. Pues para eso está el proceso de análisis de riesgo. Y dentro de ese análisis yo voy a determinar cuáles son unos riesgos altos, cuáles son unos riesgos moderados o cuáles son unos riesgos bajos que no pondrían demasiado en peligro. Entonces, hay que darle una priorización a cada uno de esos riesgos y, como les menciono, hay que mirar cuál es su efecto con respecto al desarrollo del proyecto con el fin de poder atacar de acuerdo a la prioridad en un momento en que se materialicen. Entonces, la unidad número 2 se trata absolutamente de llevar a cabo esos estudios, esos procesos que me van a dar luego la posibilidad de ejecutar todo el proyecto ya de una forma correcta, porque esos estudios de evaluación nos arrojaron si verdaderamente vale la pena llevar a cabo esta idea, ponerla en práctica, ponerla en ejecución, gracias a todos estos resultados que nos arrojó. Entonces, jovencitos, en esta unidad número 2 vamos a trabajar absolutamente todo lo que tiene que ver con esos estudios de evaluación. Miremos que esta unidad número 3 en la semana, esta unidad número 2 en la semana 3 tiene una actividad que es el foro temático. Y ese foro temático, esa actividad tiene que ver
con el grupo de actividades del seguimiento. La primera era la tarea 1.1 que valía un 5% y como pueden observar va aumentando el porcentaje o la ponderación de esas tareas. Este foro tendrá una ponderación del 10% y la fecha para participar en ese foro es desde junio 31 y se cierra en agosto 6. Vamos a mirar entonces que tenemos dentro de los recursos de aprendizaje no solo el módulo donde se trata esa unidad y tiene que ver con las páginas 24 hasta la 46. Pero también les estoy poniendo otra bibliografía donde el libro lo encontramos exactamente en la biblioteca institucional. Ustedes, si de pronto le dan clic al link y no los lleva directamente, podrán ustedes entrar a la biblioteca institucional con su usuario y contraseña y van a buscar el libro donde el autor es Fernández Luna de 2010 y se llama Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Lo pueden buscar manualmente, digitan el título y que los lleve hasta allí y poder leer el capítulo 2 que dice estudio de mercado. Teniendo ya un buen dominio del módulo de esa bibliografía, pues ya ustedes tienen la conceptualización suficiente para que puedan trabajar en esa unidad número 2 en la actividad del foro. Observemos qué dice el foro con respecto a su participación. Observen por favor que dice vencimiento domingo 6 de 2023 a las 20 horas. Recuerden, ya se los he recalcado varias veces, es preferible que usted a las 8 de la noche tenga la posibilidad de llamarme, y ya me ha pasado con varios, que a las 9 de la noche me llaman. Profe, no pude montar la actividad porque creí que era a las 11:50. Pues es preferible que usted tenga la posibilidad de subsanar esa situación y, profe, me pasó esto, usted es tan amable y me abre la plataforma. Pues eso lo podemos solucionar, mire, lo podemos remediar. En cambio, a las 11:59 usted ya no va a encontrar a la profe despierta y ya no va a poder participar. Entonces, a mí siempre me gusta poner las actividades de cierre tempranito por si hay algún inconveniente, pues lo podemos subsanar oportunamente. Miremos entonces ese foro temático que nos plantea. Dice, sus aportes deben ser individuales y basados en las lecturas previas del módulo de estudio y de los recursos de aprendizaje. ¿Cuál es el tema en cuestión? Ya dijimos, los estudios de evaluación. Y aquí específicamente el tema es el estudio de mercado. Dice, cada estudiante debe hacer su aporte al foro. La forma correcta de hacer un estudio de mercado para evitar fracasos y prevenir riesgos en la ejecución de un proyecto. Además, debe hacer un comentario sobre lo expuesto de un compañero. Entonces, miremos que tenemos una forma de valorar estos aportes. Dice, primero, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Su aporte individual tiene un peso valorativo de 3. ¿Cómo debe ser ese aporte individual? Teniendo en cuenta todos esos conocimientos, todas esas lecturas previas que realizamos, pues yo hago mi aporte. Considero importante, me llamó la atención este tema por esto, por esto, por esto. Mi argumentación debe ser de 2 párrafos.
y 2 párrafos, un solo párrafo tiene como mínimo 7 líneas, 7 renglones, media cuartilla. Entonces, en 14 líneas, pues yo puedo hacer una muy buena argumentación que verdaderamente refleje que sí adquirí, que sí entendí verdaderamente de qué se trata un estudio de mercado y cuál sería la forma correcta de hacerlo. La segunda parte tiene que ver con la retroalimentación o un comentario que yo le haga a un compañero como mínimo. Si de ahí en adelante usted quiere hacerle aporte a otros compañeros, perfecto, pero como mínimo que se lo haga a un solo compañero. Ese aporte, ese comentario, esa retroalimentación va a tener una ponderación de 1.5 y será mínimo de un párrafo. Y recuerden, un párrafo tiene 7 líneas. Entonces, yo voy a leer lo que dice mi compañero y le voy a decir, bueno, estoy de acuerdo contigo, me gusta tu argumento en esto porque eso impactará de esta forma, de la otra, que no simplemente yo me quede con decirle, sí, me gusta tu comentario, estoy de acuerdo. No, eso no es una retroalimentación. Una retroalimentación es apoyar lo que el compañero dijo más complemento de otras cosas importantes que hagan referencia a lo que el compañero acaba de aportar o aportó en su debido momento. Pero también dentro de la retroalimentación a un compañero puede ser que yo no esté de acuerdo. Puede ser que yo veo que el compañero entendió algo de forma equivocada y su argumento no está siendo el correcto. Eso sí, en el marco del respeto. Compañero Felipe, compañero Omar, compañero John, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás argumentando por esto y por esto. Debo también, si no estoy de acuerdo, debo plantearle por qué no y de qué forma considero que yo podría justificarle un argumento correcto para que él también se pueda convencer de que lo que estaba pensando de pronto era un concepto equivocado. Esa ponderación entonces debe tener, será de 1.5 y como mínimo de un párrafo, es decir, 7 líneas. Pero, como siempre, una muy buena redacción y una muy buena ortografía. Cada día veo que le están prestando más atención a este proceso. Les cuento que hoy estuve yo en una capacitación y la ponente llevó sus diapositivas y todas tenían una ortografía perversa. Ella se le metió como que no existían las tildes. Y pueden creer que casi todos nos distrajimos por eso, por esa cosa que ustedes consideran de pronto insignificante, pero realmente eso impacta. Cuando yo voy a redactar, voy a escribir, no solo para mí, sino para otras personas, debo ser muy, muy pendiente de que haya muy buena ortografía y muy buena redacción. Nosotros hoy tenemos la facilidad del Internet y si tengo duda en alguna palabra, pues simplemente me fijo a ver cómo lo tiene Internet, en la RAE cómo se escribe y todas esas cosas, y de esa forma puedo tener una buena ayuda. Entonces, jovencitos, para esta semana, esta es la actividad a trabajar, teniendo en cuenta en las lecturas complementarias, en lo que yo entiendo de esos contenidos y que verdaderamente me van a ayudar a que posteriormente, cuando ya en el próximo trabajo yo pueda llevar a cabo los diferentes estudios de evaluación, pues con este primer proceso voy a tener el conocimiento y voy a tener la posibilidad de entender qué es lo que tengo que hacer.
No sé si hay alguna duda, Jeffer, Omar, Mili, Luis Carlos, Juan, John o Jessica, si tienen alguna pregunta. Queda claro cómo vamos a llevar a cabo la actividad de esta semana. Ya van a descansar un poquito ustedes de pronto de trabajar en equipo, pueden ser más independientes, de aquí más relajadito porque voy a hacer una producción no tan exageradamente elaborada, sino que va a ser una producción escrita que no me gastará tanto tiempo. Entonces, pero lo que sí necesito es que haya muy buen entendimiento de los temas y que ustedes tengan unos aportes bastante interesantes con respecto a los temas y a las lecturas previas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O queda claro lo que van a trabajar esta semana y de qué se trata nuestro tema para esta semana? No, pues de mi parte no hay profe, no hay duda, pues yo ya hice mi aporte al foro, falta hacer el de los compañeros. Me Okay. parece que está claro, no sé los demás compañeros que dicen. ¿Y tuviste la oportunidad ya de aportarle a algún compañero, Omar? No, he leído así y entonces voy a esperar también que los compañeros del grupo con que yo trabajo hagan el aporte para mirarlos de ellos, para mirar por cuál me inclino más. Perfecto. Mili, ¿ibas a decir algo? Hola, profe. Hola, querida, ¿cómo estás? Bien, profe, pues todavía no he hecho el aporte, pero sí, ya todo muy claro. Muchas gracias. Perfecto. John, ¿alguna duda? ¿Queda claro el ejercicio para esta semana? Señora, por mí está bien. Muy bien. Entonces, no siendo más, ya sabemos que entre todos podemos aportarnos, podemos apoyarnos si tenemos alguna dificultad, llamen a sus compañeros, miren con quién quiero seguir interactuando, compartiendo. Si quieren mi opinión, ya saben los diferentes canales de comunicación que tenemos. Por mi parte no es más, que tengan una feliz noche, que descansen y quiero que derrochen toda la creatividad y toda su argumentación en esos foros. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta Muy luego. bien, con mucho gusto. Hasta luego. Bien, gracias compañeros, que estén bien. Hasta luego. Dos.